Arranca un nuevo mes en el mercado y con él nuevas oportunidades. Hoy te quiero mostrar 3 empresas que van más allá del ruido diario. Están bien posicionadas para destacar en julio o lo que queda del 2025. Y hablamos de 3 gigantes en su sector: Apple, Airbnb y McDonald's. Si es tu primera vez aquí, mi nombre es Alex y este canal está hecho para ayudarte a invertir de forma sencilla y con los pies en la tierra. Sin más, vamos de lleno con el análisis. Empezamos con Apple, una de las empresas más icónicas del planeta, desde iPhone hasta servicios de streaming. Apple ha creado un ecosistema donde cada producto te lleva al otro. Eso les permite tener ingresos por muchas vías, desde hardware, software, servicios financieros y más. Apple en lo que va del año ha bajado más de un 19%. Esto se debe principalmente a tensiones comerciales bajo la nueva administración de Trump y dudas sobre su capacidad de competir en el terreno de la inteligencia artificial. Ahora pasemos con algunas ventajas y desventajas de invertir en Apple. La principal ventaja es que es una marca amada y reconocida globalmente. Tiene millones de clientes fieles que compran sus productos año tras año. También mantienen mucho efectivo en caja. Tienen miles de millones guardados, lo que le da fuerza para enfrentar crisis, invertir en nuevas ideas o recomprar acciones. Y finalmente tienen un ecosistema cerrado que fideliza a sus clientes. Pero no todo puede ser perfecto. Apple aún depende mucho del iPhone. Aunque tienen otros productos, una gran parte de sus ingresos viene solo de este producto. Otro punto que podríamos destacar es que es tan grande que su crecimiento puede ser lento. Con Apple no esperes un crecimiento explosivo, como si se tratara de una empresa nueva. Y el tercer punto, los reguladores tienen sus ojos encima, ya sea por temas de competencia y privacidad. Veamos algunas cifras. En el 2020 Apple facturaba 274 mil millones. En 2024 ya va por 391 mil millones, un crecimiento anualizado, para que tengas una idea, de un 10%. En beneficios por acción pasó de 3,24 en el 2020 a unos 6,75 en el 2024. Para una empresa de este tamaño esto es impresionante. Ahora pasemos con el gráfico. Apple se encuentra muy cerca de la parte baja de un canal alcista. Si la quieres esperar a un mejor precio, podrías buscarla cerca de los $184. Toma en consideración que con la reciente caída que hubo en el mercado, Apple testeó estos precios cerca de los $187, con un recorrido bastante interesante de casi un 25% para una compañía como Apple. Pero recuerda siempre hacer tu propio análisis. El MACD se encuentra intentando hacer un cruce alcista y el RSI cerca de la parte media. Ahora pasemos con el precio objetivo. Primero, según Morningstar, le da a Apple un fair value de unos $200, casi en línea con el precio actual, mientras los analistas le dan a Apple una calificación de compra con un precio objetivo de 226,54. Antes de pasar con la siguiente acción, te invito a que formes parte de esta comunidad, suscribiéndote y regalándonos un like. Ahora pasemos con la segunda compañía, y esta es Airbnb, una empresa que cambió por completo el mercado de alojamiento. No construyen hoteles ni compran propiedades. Ellos conectan personas y ganan comisiones. Así de simple. Hoy tienen presencia en más de 220 países. Pero su rendimiento este año ha sido plano. Aunque han mantenido ingresos estables, el mercado vigila de cerca las regulaciones en ciudades grandes y el freno al turismo en algunos países. Ahora veamos algunas ventajas y desventajas de invertir en Airbnb. Primero, en las ventajas tenemos el modelo de negocio sin activos físicos. No se necesita construir hoteles ni tener propiedades, solo conectar oferta con demanda. Eso le permite crecer con bajos costos. El segundo punto, operaciones globales diversificadas. Opera en casi todos los países, lo que diversifica su riesgo geográfico, y además tiene una comunidad fiel que prefiere experiencias sobre hoteles. Ahora pasemos con algunas desventajas. Primero, choca con muchas regulaciones locales. Muchas ciudades imponen reglas estrictas para los alquileres temporales.
lo que puede frenar su crecimiento. También su negocio depende de la salud del turismo global. Y el tercer punto, aún no tienen los márgenes de otras tecnológicas. Aunque crece, sus márgenes todavía no son tan fuertes como de otras empresas del sector. Ahora veamos la evolución en sus cifras. Airbnb ha pasado de ingresos de 3.300 millones en el 2020 a más de 11.000 millones en 2024, un crecimiento impresionante. En cuanto a beneficios, la empresa ha mejorado su rentabilidad y ya genera utilidades, lo que antes no ocurría, una señal clara de madurez del negocio. En el gráfico, Airbnb viene formando un canal lateral y se encuentra en la parte media. Algo interesante es que la media de 50 sesiones parece estar queriendo pasar por encima de la de 200, lo que sería un movimiento técnico interesante que le daría algo de impulso a las acciones. El recorrido hasta la parte alta del canal sería de un 13%. El MACD se encuentra bajista y el RSI en la parte media. Según Morningstar, el valor justo de Airbnb ronda los $154, lo que nos podría indicar que las acciones están infravaloradas. Por su parte, el consenso de analistas mantiene una calificación de mantener con un precio objetivo de 135,87. Antes de pasar con la siguiente acción, no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Y cerramos con McDonald's, el rey de la comida rápida, con más de 40.000 restaurantes y un modelo de franquicias muy rentables. Esta empresa está en casi todos los países. Además, sus hamburguesas ganan dinero por licencias y rentas. En 2025, McDonald's se ha mantenido prácticamente sin cambios a lo que refiere al precio de las acciones, afectado principalmente por preocupaciones de desaceleración en el consumo y presiones inflacionarias que golpean el margen de sus franquiciados. Ahora pasemos con algunas ventajas y desventajas. En las ventajas tenemos el modelo franquiciado que le da ingresos constantes. El 90% de sus locales son franquiciados, lo que reduce sus costos y le genera ingresos constantes por regalías. Además, McDonald's mantiene una presencia global y marca súper conocida. También paga dividendos crecientes, muy atractivos para los accionistas que buscan dividendos. Ahora veamos algunas desventajas, principalmente el crecimiento lento. Ya es una empresa madura, así que su crecimiento es más defensivo que explosivo. También le afectan los precios de alimentos y energías. Y por último, su imagen siempre está expuesta a cualquier escándalo o protesta. Veamos algunas cifras. McDonald's ha mantenido ingresos estables, pasando de unas ventas en 2020 de 19.000 millones a los 25.000 millones en 2024. En términos de beneficios por acción, ha crecido de 6,5 en el 2020 a cerca de los 11,72 en 2024, mostrando que a pesar de ser defensiva, sigue aumentando el valor para los accionistas. Ahora pasemos con el gráfico. McDonald's se encuentra en un canal alcista. Si te gusta la compañía, podrías esperar algún retroceso hasta la parte baja del canal, cerca de los $280, para iniciar una posición. Por el momento mantiene un recorrido hasta la parte alta del canal del 12%. Esto sin olvidar que paga unos dividendos de casi el 3%. El MACD se encuentra intentando hacer un cruce alcista y el RSI en la parte media. Según Morningstar, le asigna un valor justo de unos $312, mientras que el consenso de analistas le da una calificación de compra con un precio objetivo de unos $329,42. Ahora te brindo mis opiniones. Estas tres empresas representan sectores diferentes, pero todas tienen algo en común: fundamentos sólidos y un futuro que vale la pena seguir. Como sé que quieres conocer otras acciones que ya hemos revisado, te dejo el último video en la parte de arriba para que lo revises. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.